Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. Hoy comenzamos con la triste noticia de Jean-Claude Bossard, el joven que fue asesinado en el norte de Bogotá por dos delincuentes que intentaron robarle su celular. Catalina, un caso que de nuevo está generando dolor y mucho rechazo en una sociedad que percibe el problema de seguridad que se está saliendo de control. Hoy la pregunta que muchos se siguen haciendo es si la estrategia contra la delincuencia en todos los niveles está bien trazada y dando los resultados esperados. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló de este nuevo hecho de violencia y puso sobre la mesa los retos que tienen las autoridades para enfrentar al crimen. En minuto les contaremos más sobre lo que dijo el funcionario. Vamos a ir primero con Héctor Rojas, quien le ha seguido la pista a esta historia. Héctor, buenas tardes, ¿qué es lo último? Catalina, mire, estos hechos ocurrieron acá sobre la avenida 19 con calle 108. Jean-Claude venía caminando por acá, se iba a encontrar con su familia, con sus padres después de almorzar, pero ese encuentro nunca se dio. Por cuenta de la delincuencia, quienes acabaron con su vida, le dispararon en 2 oportunidades luego de que le intentaran robar sus pertenencias. Los papás habían llegado justamente aquí a Bogotá, ellos viven en Barranquilla, y llegaron para celebrarle el cumpleaños que sería el día viernes. Cumplía Jean-Claude 30 años, pero nos dice su familia, su papá, que esa celebración no podrá llegar a ser por cuenta de este crimen. En vez de celebrarle la vida, ese día le darán cristiana sepultura. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Con el testimonio que nos entregó su papá, vean el informe. Por la mañana yo le dije, vamos a almorzar, a eso de las 10, y me dijo, no, yo tengo que ir a la oficina. Se fue a la oficina, yo me fui al almuerzo. Él se fue a la oficina, estuvo en la oficina, trabajó en unos seguros que tenía que hacer, y a mediodía salió a almorzar con sus compañeros sobre la 19 en un restaurante. Luego del restaurante salieron y ya cada uno cogió su camino. Él se vino para su casa, que aquí son 200 metros de la 19, y ahí fue donde lo abordaron estas personas. ¿Qué sabe y en qué momento se enteran de que a su hijo le dispararon? ¿Quién le informa? Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él de seguros, que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso. Inmediatamente ustedes llegan al hospital porque él fue trasladado al hospital. Sí, salimos inmediatamente al hospital y cuando llegamos él ya estaba muerto. Yo creo que él murió rápidamente, le pegaron un tiro en el pecho. Eso no dio cuenta para nada. Hay muchas preguntas, muchos sentimientos en estos momentos para ustedes como familia. ¿Qué decir de esta situación cuando ya se había alertado de la presencia de estos delincuentes rondando justamente el barrio, la localidad? Cuando a un padre le pasa esto, es muy duro. Hay que tener fuerzas. Y lo que me parece terrible es que tenemos que apoyar a la policía para que la policía actúe antes de que hagan cosas. Porque la policía actuó fue después de que mataron a la persona. La policía debe actuar antes y para eso hay que apoyarlos. Porque yo creo que la policía muchas veces tiene miedo de hacer las cosas. Entonces debemos apoyar a la policía hay que apoyarla en todo lo que podamos. Doña Clau, ustedes llegaron a Bogotá, ustedes viven en Barranquilla y llegaron aquí a la ciudad para compartir y celebrar el cumpleaños de su hijo, que sería este viernes. Sí, mi hijo cumplía 30 años el próximo viernes y desafortunadamente, como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar. ¿Quién era Jean-Claude? Porque aquí en su apartamento vemos que era un hombre que le encantaban los deportes. Hay motocicletas, están justamente 2 de las motocicletas que a él le encantaban, le gustaban los deportes. Un hombre apasionado por la vida e incluso por su país. Mi hijo, mi compañero, tenía 29 años. Él era bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla. Estudió administración de empresas.
también era piloto. Le gustaba mucho el aeromodelismo y le gustaba mucho las motocicletas de gran cilindraje. Él salía mucho. Tenía grupos que salían a recorrer el país, salían a recorrer los llanos, salían a recorrer Santander. Siempre a mí me preocupaba cuando salían esas cuestiones. Era un hombre bueno, no tenía vicios, tenía su novia y vivía aquí. Él vivía haciendo sus cosas y sus seguros, vendiendo sus seguros y haciendo sus negocios que él hacía para todo. Y hoy en día lo perdimos por esta inseguridad de país. Tenemos que trabajar con la policía por el país. Ustedes varias veces le habían insistido a él que se fuera a estudiar, que se fuera a vivir justamente a París, porque allá está su otra hija. Nosotros somos colombianos y franceses, tenemos las dos nacionalidades y él hablaba francés muy bien, él hablaba francés, inglés, español y alemán. Y le habíamos insistido mucho de que se fuera, pero él amaba Colombia. Él decía, yo de aquí no me voy. Este es mi país, esta es mi tierra. Y amaba a su Junior, era hincha del Junior de Barranquilla, a morir. Él amaba mucho su país, él amaba Barranquilla, él amaba todo esto y nunca se quiso ir, a pesar de que le decíamos, mira, las oportunidades son estas, puedes hacer esto, si no quieres, haz esto. Él dijo, no, papá, mi vida es aquí, mi vida es en Colombia, Colombia es el país que yo quiero. Y nunca se fue. Una de las últimas publicaciones que él hizo a través de sus redes sociales veía justamente caminando, disfrutando la ciudad, disfrutando del clima, hablando digamos, de las cosas positivas y que también como de la gente que como que actuara bien, que se portara bien y que no confundieran un trato con otras cosas. Sí, yo creo que ese fue el video justico antes de que lo atracaran. Ese video, si usted ve, se termina en que el teléfono sale para el piso. Yo creo que fue justico cuando estaba ahí que lo atracaron. Ese fue el último video y lo hizo ahí sobre la calle, ahí en la 19. ¿Qué horas eran más o menos cuando se presentaron los hechos y que les informan a ustedes? Cuando a nosotros nos informaron era la 1:40 más o menos. Eso debió pasar a la 1:30 de la tarde. Doña Claudia, usted tocaba algo muy importante ahorita y es la inseguridad que vive la ciudad, pero especialmente cómo una persona, en esta oportunidad su hijo, pierde la vida por un elemento, algo insignificante, como delincuentes le arrebatan la vida y terminan no solamente con la vida de una persona, sino con la de una familia. No, estamos en manos de criminales que salen en la calle y cuando los cogen tienen 5, 6, 7, 8 entradas y todavía siguen en la calle delinquiendo. Y esto no es solo en Bogotá, esto pasa en todas partes. Entonces, pues, yo creo que es importante darle un apoyo a la policía para que pueda la policía tomar cartas sobre el asunto y ser mucho más fuerte con esta gente y a través de la justicia que pongan en cintura a todas esas personas, porque es inaudito que una persona tenga 5, 6, 7 entradas y todavía esté delinquiendo en la calle. Ahora parece que la persona que mató a mi hijo tiene 16 años. Estamos descompuestos totalmente en la sociedad. No podemos seguir matándonos los unos a los otros. Tenemos que trabajar todos en conjunto, ser un equipo, ayudarnos los unos a los otros, pero no podemos seguir así. El señor Jean-Claude nos contó también que su familia, su esposa, siempre le reclamaron de buena manera que no consintiera tanto a su hijo, que no le diera todo lo que él quería. Hoy, en medio de la tristeza y el dolor, agradece haber secundado a su hijo y haberle dado de todo. Cuanta locura quiso su hijo, él lo secundó, él lo apoyó. Siempre, siempre estuvo al lado de su hijo. Y en medio de esta tragedia, agradece por lo menos haber estado siempre para su hijo. ¿Quién es justamente Jean-Claude? Este hombre de 21 años que murió aquí, en la avenida 19 con 108. Vean ustedes. Disfrutar de las motos, que es lo que más nos gusta. En su moto, rodando por Colombia y con unas ganas inmensas de disfrutar cada segundo de vida.
Así recuerdan a Jean-Claude Bossart, sus amigos, su parche de aventura. Jean-Claude era un motociclista nato de corazón. Creo que su familia y su papá sobre todo le inculcaron las motos desde pequeño, y para nosotros fue como un maestro. Jean-Claude siempre fue el alma de todo, ¿no? Era la persona más alegre, más chistosa, la energía que contagiaba siempre era la mejor, siempre era una persona muy dispuesta, un gran piloto. La última conversación que tuvo con Juan José fue luego de una travesía por Cundinamarca el pasado domingo. Hablaron sobre los nuevos comienzos y la fortuna de poder intentarlo una vez más. Y con Sergio pudieron conversar horas antes del lamentable suceso que hoy los rompe y los cuestiona. Ayer en la mañana hablamos y me dijo como, no, tenemos que cuadrarlo, yo estoy cumpliendo años este fin de semana, cuadremos un asado y cuadremos una vuelta en moto, que fue lo último que me dijo. Jean-Claude Bossart, de 29 años, administrador de empresas, luchó durante 28 segundos con su asesino, tal y como quedó registrado en esta cámara de seguridad. El delincuente, que intentaba quitarle una cadena y su teléfono celular, le disparó en 2 ocasiones, hiriéndolo de gravedad, mientras huía con su cómplice en esta motocicleta que lo esperaba en la esquina. Segundos después, Bossart falleció, producto de una herida mortal en el pecho. Hablé mucho con mi papá y mi papá me seguía diciendo que la vida no está diseñada para que un padre tenga que enterrar a su hijo. Y el simple hecho de pensar en cómo es el papá de Jean-Claude me parte el alma, y lastimosamente también me parte el alma sentir que no va a haber justicia. Uno de los delincuentes fue abatido por un uniformado de la policía, quien reaccionó al atraco. El segundo atracador, y quien le disparó a Jean-Claude, de tan solo 16 años de edad, fue aprehendido por las autoridades. Aunque hoy sus amigos viven el dolor de la partida y de ver apagada la luz de Jean-Claude, aseguran que hay una huella imborrable en sus corazones sobre el inmenso poder que tenía el joven de 29 años para unirlos a todos en torno a vivir. Vivir al máximo y sin guardarse un segundo de plenitud. ¿Cómo es posible que por un celular de 3 millones de pesos le hayan quitado la vida a una persona como Jean-Claude? Ojalá pues Jean-Claude no sea un número más, no sea como un número de la estadística de los que, pues de los bogotanos y de los colombianos que todo el tiempo mueren por una situación de estas. Ojalá sea una transición y pues nos demos cuenta que no es solamente una vida, sino que también es un hijo, es un hermano, es un amigo. Su despedida esperan que sea a la altura de sus pasiones, rodeado de una energía positiva, del sonido de los motores y las memorias de un joven que les regaló una amistad como ninguna, sincera y desinteresada. Una tragedia que enluta a una familia y una muerte que se pudo haber evitado. Esa es la gran pregunta que hoy hace su familia y también la ciudadanía, porque estos 2 delincuentes que le quitaron la vida a Jean-Claude en medio de un atraco ya habían sido alertados y previamente dado aviso a las autoridades. Bien, Héctor, muchísimas gracias por el desarrollo de esta noticia, y desde Noticias Caracol nos solidarizamos con la familia y los amigos de Jean-Claude. Y miren eso, los indicadores de Bogotá muestran que hay una reducción en los principales delitos, pero el asesinato de este joven, de Jean-Claude Bossart, muestra una problemática mucho más compleja que tiene el país, y es el uso de menores de edad para ejecutar delitos, las fallas en la prevención y la falta de pie de fuerza de la policía. El asesinato de Jean-Claude Bossart no fue el único ataque perpetrado por estos delincuentes en el norte de Bogotá. Esta grabación de hace un par de semanas así lo demuestra. Con cuchillo en mano amenazaron a un ciudadano, lo robaron e igual que este miércoles huyeron en la moto naranja. Y hay más. En esta otra grabación se ubican frente a un local comercial y luego de cometer el atraco huyen en la misma motocicleta. Ya la Policía Nacional ha tenido un enfrentamiento el 10 de noviembre, habíamos ya enfrentado a estos delincuentes, incluso en esa ocasión también hubo intercambio de disparos. Las alertas estaban encendidas. La llamamos la banda de la moto naranja y había cometido varios hurtos, entre ellos un atraco a un restaurante de la zona. En este caso, según las autoridades, el asesino de Jean-Claude y quien registra varias anotaciones por hurto es un adolescente de 16 años.
Como él, este año 30 menores han sido aprehendidos por el delito de homicidio en Bogotá, un fenómeno que no es exclusivo de la capital y que devela una complicada problemática social en todo el país. Porque los jóvenes son vinculados, reclutados por grupos armados ilegales, según nos dice la Defensoría del Pueblo, porque son muy arrojados y entre los 15 y 18 años los utilizan para atracar, homicidios. Tenemos más de 19.000 jóvenes vinculados al sistema con penas. Gran cantidad, más de 3.000 por temas de homicidios entre 2022, 2023 y 2024 y parte del 25. Otra preocupación especialmente para las autoridades es la reincidencia. En Bogotá, 7 de cada 10 señalados ladrones de carros, por ejemplo, vuelven a delinquir. Como en este caso donde estos dos sujetos fueron capturados en Ciudad Bolívar cuando al parecer se robaban un carro en el sur de la ciudad. Pese a que ambos tenían 17 anotaciones por hurto calificado, lesiones personales, falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes, volvieron a las calles. Las principales preocupaciones de seguridad en todo el país también pasan por la falta de policías y la utilización de armas de fuego en la comisión de delitos. El número de policías, es decir, los policías que vigilan y previenen el delito en nuestras ciudades. Hoy el promedio internacional nos dice que por cada 100.000 debemos tener 300 policías. En el caso de Colombia, por cada 100.000 habitantes, estamos en un promedio de 150 y 200. Pero adicionalmente, la tasa de homicidio en Colombia está creciendo un 7% en promedio en las ciudades capitales. Según la policía, los hurtos a persona en Bogotá se redujeron de más de 121.000 a cerca de 118.000 este año y los homicidios pasaron de 1.102 en 2024 a 1.068 en lo corrido del 2025. Bien, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la ciudad está enfrentando un gran reto en la seguridad, algo evidente. Rocío Franco, ¿qué dijo el alcalde? Pues el alcalde ha asegurado que por lo menos hay 3 frentes que deben ser atendidos para combatir el tema de la inseguridad y el hurto. El primero, el tema de las alertas. Parece que no se atiende a veces los llamados de la comunidad, pero él se señala que en algunas ocasiones se hacen las alertas, pero no son oportunas como en este caso. Si bien se habían hecho, este joven de 29 años muere y dice el alcalde que la idea era haberlos capturado antes de cometer el crimen. Y otro de los factores es el poco pie de fuerza en Bogotá, una situación que según el alcalde están padeciendo varias ciudades del país. Esto fue lo que dijo. Bogotá tiene cada vez menos pie de fuerza, cada vez menos y cada vez más retos, cada vez más dificultades. El actual pie de fuerza es menos de 16.000 policías. Bogotá tiene menos de 200 policías por cada 100.000 habitantes. Como lo decía, hay ciudades como Panamá que tienen 500. En Colombia, la ciudad capital que menos policías tiene por 100.000 habitantes es Bogotá, de lejos, de lejos. Entonces ese es un reto complejo, además la ciudad que tiene más demanda por policía por otras actividades. También el alcalde ha asegurado que otro de los puntos que se debe tratar es el tema de la legislación que permite que en algunas ocasiones las personas capturadas queden en libertad. Él asegura que la situación en Bogotá es que de cada 10 capturados, 7 quedan en libertad. Otro elemento que tenemos que trabajar es cómo revisamos normas que han permitido, normas, no estoy hablando de fiscales o jueces, normas, que personas que son capturadas después de cometer delitos a mano armada y hurtos sean liberados. La cifra que tenemos es que 7 de cada 10 capturados por hurto de vehículos termina libre. Entonces tenemos que dar la discusión cómo replanteamos eso, porque yo sí creo que hay que tener la posibilidad en Colombia de que una persona con un arma de fuego amenaza a alguien para robarlo y es capturado, termine en la cárcel. Ha señalado el alcalde que otro factor que puede explicar por qué se está dando esta situación es porque se ha aumentado el narcotráfico que termina financiando a las bandas criminales. La familia de Liliana Cruz exige justicia. La joven de 25 años fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental. Un oficial de la policía que insiste en que todo fue un accidente, pero los cambios de versión señalados por sus propios subalternos y los golpes que presentaba el cuerpo de la víctima siembran aún más dudas sobre lo que realmente ocurrió. Liliana Cruz tenía 25 años y era trabajadora social en Chiscas, Boyacá. Su asesinato ha estado envuelto entre preguntas y contradicciones que tienen a su familia sumida en la angustia, mientras exigen que se aclare lo que realmente pasó. Liliana era un ser humano lleno de amor. Tenía tanto amor que sé que faltó darnos mucho más amor. Ella era una persona que le fascinaba el contexto familiar,
que le encantaba estar en familia y con amigos. La muerte de Liliana se dio por un impacto de bala de fusil que recibió en la cabeza el pasado 19 de noviembre. Su pareja sentimental, el subteniente Hamilton Ruiz, quien era comandante de la policía del municipio, es señalado de disparar el arma, según él, de forma accidental. Sin embargo, inicialmente el hombre habría dicho a sus subalternos, quienes atendieron el caso, que manejaran otra versión. Así lo demuestran interrogatorios en poder de este noticiero y la Fiscalía. En ese momento me dijo a mí y a mi esposo qué debíamos decir o manejar la versión que había sido un francotirador que había disparado detrás del Coliseo. Nos decía muy insistentemente que debíamos decir eso. Mi esposo le dijo a mi subteniente Ruiz que eso era ilógico, que cómo iba a decir eso. Pero después fue su representante legal quien dijo que había sido un accidente, que el arma presuntamente se había accionado por error. Al principio hubo sí una versión, pero fue derivada de un hostigamiento que estaban haciendo en un municipio vecino, que era el municipio del Espino, Boyacá. Sin embargo, a primera hora fue que surgió la verdad sobre la ocurrencia de los hechos o la versión que se ha estado dando por las autoridades. Doctor, pero es que en una de esas declaraciones juramentadas de uno de los policías manifiestan que se les había solicitado decir que había sido un francotirador y que incluso era desde el Coliseo donde se había dado ese ataque. No, es mentira. Para la representación de la víctima, la versión genera dudas, pues la inspección técnica cadáver mostró que además del impacto de bala, el cuerpo de Liliana presentaba golpes. Porque si lo que se trató fue de un accidente y fue un disparo que se dio sin que nadie accionara el fusil, ¿por qué tenía estos hematomas? ¿Por qué tenía estos golpes en su abdomen y cerca de su espalda? Para la familia, la pérdida de Liliana es insoportable. Ella conmigo era demasiado hermosa. Ella me amaba, ella no hallaba qué hacer conmigo. Ella me quería muchísimo. Me decía, mamá, si yo estoy contigo, todo me sale bien, mamá. Por supuesto, hacemos el llamado a la señora fiscal general para que priorice este caso y se investigue con enfoque de género. No se trató de un accidente. Consideramos que presuntamente se consolidó un feminicidio agravado y hoy el presunto responsable está en total y absoluta libertad. Para la familia también es importante que se aclare por qué hubo distintas versiones del hecho. Además, manifiestan que la joven, días antes de su asesinato, les había comentado su interés de separarse. Este audio del 12 de noviembre les retumba en la mente. Yo estoy cansada, yo mañana voy a hablar bien con la jefe Diana, a ver qué me dice ahorita ya de este final de año. Voy a hablar con ella, si en 15 días puedo sacar avante todo lo que hace falta, lo hago y me vengo. Yo le dije, papi, Hamilton y yo venimos peleando mucho hace rato, no sé. Iba a empezar a llorar y mi papá me dijo que tranquila, que Hamilton, qué partidazo, qué hombre tan espectacular. Pero nadie ve las cosas que él también hace aquí entre los dos. Nunca hubo problemas entre esta pareja, no existen antecedentes de comisaría, de defensoría de familia, de alguna autoridad administrativa o judicial. Cuando su merced me dice que no hubo denuncias de violencia intrafamiliar o algo así, es ante organismos judiciales, ¿verdad? Porque hay un audio o audios de la víctima en donde se le entrecorta la voz y tiene un interés de separarse presuntamente de Hamilton, ¿no? Desconozco la existencia de esos audios. Por ahora, el subteniente Hamilton fue suspendido de la institución, según informó su abogado representante. La Fiscalía espera tomar decisiones en el caso en los próximos días. El rescate de Miguel Ayala y su manager, Nicolás Pantoja, se produjo en medio de ataques de drones contra los policías del Gaula que llegaron al lugar. Las víctimas fueron halladas en medio de cultivos y laboratorios de coca, donde además estaban encadenados. Según las autoridades, los jóvenes, al parecer, iban a ser vendidos a un frente de las disidencias en el Cauca. Los estábamos buscando. Bienvenido a la libertad. Venga, hágase acá. Con los pies amarrados con cadenas y candados, así fueron encontrados por policías del Gaula Miguel Ayala y su manager Nicolás Pantoja. Es un candado chiquito, eso se puede romper con una llave. ¿Sí? Listo, ya la vamos a romper. Sí. Los jóvenes que permanecieron secuestrados durante 14 días en este improvisado cambuche y vigilados por 2 encapuchados fuertemente armados, según lo cuenta uno de los investigadores, quien lideró el operativo de rescate en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, en el Cauca. Para la policía, los secuestradores tenían claro su objetivo. ¿Por qué creen ustedes que ellos sí sabían a quién estaban secuestrando?
Pues por las mismas condiciones en las que se dio el secuestro, el vehículo no lo abordan de manera aleatoria, no es un vehículo que iba pasando simplemente por la vía panamericana y quisieron escoger ese, sino que es posible que ese vehículo le hubiesen estado haciendo ya un seguimiento. El cambuche, según las autoridades, estaba perfectamente camuflado entre cultivos de hoja de coca y laboratorios para procesar la droga. Atravesando lagos y montañas, una parte altísima donde estaban los cultivos de hoja de coca y otra parte era donde estaba el cambuche, que era una parte baja, era prácticamente donde se unen dos montañas. Allí estos delincuentes habían construido de manera artesanal en un guadual este cambuche, pues los encadenan cual vil objeto. Habían una cantidad de metros impresionantes de cadena donde a ambos los habían sujetado con candados para evitar que ellos se fueran. Apúnteselo acá. Estos datos fueron suministrados por un informante. A partir de ese momento se diseñó el plan de rescate que presentían los mismos secuestrados. Justo en la mañana habíamos hablado con Miguel de que teníamos buen presentimiento, oramos, nos encomendamos todos los días al Señor, a nuestros ángeles y pues dio resultado, estamos acá. Quédese con esto. Y sus oraciones fueron escuchadas. El grupo Jungla, al mando del mayor Ronald Ferrucho, llegó pasada las 6 de la mañana al sitio. Se ubicaron por lo menos a 2 kilómetros del cambuche, esperando el momento oportuno para dar el golpe. Segundos después se presentó el operativo. Allí hubo un intercambio de disparos. Comenzamos a hacer la salida y pues allí nos alertan las otras unidades que teníamos en otros sitios, que se evidenciaba la utilización de drones con artefactos explosivos improvisados. El rescate dejó la captura de uno de los señalados secuestradores y el feliz regreso a casa de Miguel y Nicolás. Del día 58 minutos. La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, se va del cargo. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué pasó? Pues miren, lo que hemos consultado con algunas fuentes del gobierno y del DAPRE es que hubo desacuerdos y diferencias entre Angie Rodríguez, que duró 10 meses en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Diferencias con el presidente Gustavo Petro, diferencias con un subdirector del DAPRE que ahora fue nombrado en un alto cargo del Ministerio de Hacienda y diferencias con el jefe de gabinete. Es decir, lo que nos han anotado acá en la Casa de Nariño, algunas fuentes, es que había diferencias y peleas internas por el poder. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene un poder decisivo en la agenda del presidente Gustavo Petro. Angie Rodríguez prácticamente era la que decía quiénes asistían y quiénes no al Consejo de Ministros, era la que definía también las giras nacionales del presidente Gustavo Petro y tenía que ver mucho también en sus giras internacionales. Siempre estaba al lado del presidente Gustavo Petro, pero en los últimos días comenzó a verse el presidente sin Angie Rodríguez y ayer el presidente le dijo que ya no la quería más en el gobierno y le pidió la carta de renuncia. Angie Rodríguez sale del gobierno por diferencias con el presidente Gustavo Petro en el nombramiento de altos funcionarios. Según conoció Noticias Caracol, la directora del DAPRE no estuvo de acuerdo con el nombramiento de José Alexis Maecha en un alto cargo en el Ministerio de Hacienda. El argumento es que Maecha trabajó en el DAS, departamento cuestionado por interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas. Maecha había sido subdirector del DAPRE y salió por diferencias con Angie Rodríguez. En su salida, según se conoció en fuentes de Palacio, también influyó el actual jefe de despacho de la presidencia, que ganó la confianza del presidente y comenzó a desplazar a Angie Rodríguez. Angie Rodríguez, además de ser directora del DAPRE, era directora del Fondo de Adaptación y, según El Espectador, expresó reparos por contratos que le adjudicaron a los partidos de la U y Alianza Social Independiente. Luego de anunciarse su salida del gobierno, Angie Rodríguez reveló amenazas de muerte, dijo que desconocidos ingresaron a su casa y a la de sus padres y las destruyeron y que también registró una amenaza de muerte contra su hijo, hechos que denunciará ante la Fiscalía. Leti Leal, actual subdirectora del DAPRE, será el reemplazo de Angie Rodríguez en la Casa de Nariño.
Ya son 5 los funcionarios, muchos cuestionados, que han estado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Cuando llegó el presidente Gustavo Petro, trajo a Mauricio Liscano, fue el primer director. Luego Laura Sarabia, posteriormente Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia. Estuvo Jorge Rojas, que era el vicecanciller. Pocos días también duró en este cargo y renunció por diferencias con el gobierno. Y finalmente Angie Rodríguez. Otra persona que habló en la Casa de Nariño fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. Denuncia que está siendo víctima de interceptaciones ilegales y que están utilizando el sistema, el software Pegasus. Esto fue lo que dijo. Pero además dice que está maniatado, porque si cambia de celular a las pocas horas, como es un virus, dice él, que usan para esta interceptación ilegal, lo pueden usar nuevamente en los dispositivos nuevos. No puedo hacer nada. Hay un mecanismo en el cual usted puede eliminar ese dispositivo con el cual lo están chuzando, o ese virus, pero a las 2 o 3 horas lo vuelven y lo chuza. O puedo cambiar de teléfono y cambiar de número. A la hora que se enteren del número, activan enseguida el dispositivo. La interceptación ilegal de la que está hablando el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya está en manos de las autoridades. Luis, muchísimas gracias. Hablemos de iniciativas del Gobierno Nacional. Agoniza una muy importante en el Congreso de la República, la reforma a la salud. Partidos de gobierno acusan al presidente de la Comisión Séptima de no dar el debate. Juan David Ríos nos cuenta qué está pasando. Juan. Alejandra, mire, esto fue justamente en la plenaria del Senado, cuando en la Comisión Séptima lleva esta reforma a la salud semanas sin poder ser discutido. Todavía están en la ponencia de archivo y no se ha llegado a votar. El senador Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, quien recordemos que además fue el que apeló el hundimiento de una reforma laboral, nuevamente salió a decir aquí en el Senado de la República, en la plenaria, que es el presidente de la Comisión Séptima que no ha estado permitiendo el debate y que lo que están haciendo es dilatar para que esta reforma a la salud se hunda. Veamos lo que dijo el senador. Gracias al expresidiario Álvaro Uribe y al uribismo, que ha conservado un sistema de salud de negocio, es que terminamos viendo nosotros cómo se pierden las vidas. Y es por eso que se necesita estos cambios. Algo que la Comisión Séptima del Senado no ha querido entender. Algo que la Comisión Séptima del Senado no ha querido ver. Porque lo que están buscando y lo que han buscado es dilatar la discusión. Teniendo las mayorías para archivar la reforma a la salud, no lo hacen. Los partidos de gobierno, como el Pacto Histórico, también han calificado a la Comisión Séptima como inoperantes. Lo mismo lo ha hecho el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esas declaraciones caldearon, por supuesto, los ánimos aquí en la plenaria. El mismo presidente de la comisión, el senador Miguel Ángel Pinto, salió a decir que justamente están esperando un informe por parte del Ministerio de Hacienda en donde especifique cuánto se gastaría la reforma a la salud. Esto fue lo que dijo Miguel Ángel Pinto. Si aquí no se le ha dado paso, es porque aquí en la Comisión Séptima, en mi presidencia, no estamos recibiendo a los olmedos que van a comprar los votos en la Comisión Séptima. Allá no entran a comprar los votos. El propio Ministerio de Hacienda dijo que no había plata para la reforma a la salud, que dependía de la aprobación de la reforma tributaria o ley de financiamiento que dijeron. Hoy las comisiones económicas van a resolver si hay plata o no hay plata para ese proyecto de la reforma a la salud. Está atado entonces la reforma a la salud a esa reforma tributaria, que en horas de la tarde se espera que las comisiones económicas tomen una decisión sobre esta reforma tributaria. Decimos que agudiza la reforma a la salud porque faltan cerca de 13 días para que acabe justamente esta legislatura y se espera que avance por lo menos en Comisión Séptima. El martes, Catalina, está citada justamente esta reforma en la Comisión Séptima de Senado. Juan David, gracias por ese reporte y les contamos también que el gremio de las empresas de gas natural confirmó que se prevé una alza en el servicio de gas, particularmente el que se utiliza para los vehículos. Laura Rojas, ¿qué tan grande será este aumento?
Sí, señora, sería del 30% el gas vehicular, este aumento, así lo confirmó la presidenta del gremio de Naturgas, Luz Estela Murgas. Y ojo, también habría un incremento para el gas domiciliario, para los hogares colombianos a partir de febrero del próximo año de por lo menos el 5%, este indicador que sería atado a la inflación. La presidenta Luz Estela Murgas explicó que en el caso del gas vehicular, las regiones más afectadas serían en el centro, por ejemplo en Cundinamarca, también en Santander, Boyacá y Yopal. Escuchemos. En lo que tiene que ver con gas natural vehicular, ¿cuáles son los incrementos? En el departamento de Antioquia y en los llanos orientales, con excepción de Yopal, en la mayoría de las estaciones de servicio no hay incrementos. En las que hay, el incremento es menor al 5%. En el eje cafetero, los incrementos del GNB están por debajo del 10%. En la costa atlántica los incrementos varían entre un 6 y un 13%. Y donde hay un mayor impacto es en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Yopal y Valle del Cauca, donde los incrementos del GNB, es decir, los precios que ustedes van a ver en los tableros de las estaciones de servicio, están entre un 30 y un 38%. La líder gremial también habló sobre el aumento entonces del gas en los hogares. Dice que hay algunas regiones que si bien no tendrá ese aumento del 5%, va a ser superior. Aquí las explica. Un parte de tranquilidad frente a los incrementos de las tarifas al usuario residencial, a los hogares colombianos. En la mayoría del territorio nacional los incrementos no son superiores al IPC. Ese es el comportamiento normal de un servicio público, con excepción del eje cafetero y de Antioquia, que se le vencieron los contratos el 30 de noviembre para cubrir la demanda residencial y ahí los incrementos pueden entrar entre un 20 y un 25%, con una fortuna, y es que el comportamiento de la TRM, que siempre es aplicado dentro del componente de la tarifa al usuario final, está a la baja y eso podría ayudar a compensar esa diferencia. Se preguntarán ustedes por qué habrá un aumento en el gas vehicular y también las facturas del gas domiciliario. Pues bien, así como lo explicaba Luz Estela Murgas, se acabaron los contratos a 30 de noviembre y esto supone actualizar esos precios. En el caso de la producción nacional se elevó a $8 esa unidad de medida para entregar el gas y en el caso del gas importado está en $14, mucho más elevado de la producción nacional. Por eso es que la presidenta asegura que es importante realizar esas labores de exploración para poder encontrar gas colombiano. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Se agita el clima de tensión entre Estados Unidos y Venezuela por las amenazas del presidente Donald Trump, quien utilizó palabras de grueso calibre al referirse a los traficantes de drogas. Mientras resuenan esas palabras, el diario The New York Times reveló que Nicolás Maduro estaría extremando sus medidas de seguridad con asesoría de los cubanos. Durante la reunión del gabinete con el presidente Donald Trump, el mandatario no solo advirtió sobre una posible escalada en Venezuela. En ese encuentro, que se extendió por un poco más de 2 horas, el mandatario también utilizó fuertes calificativos para referirse a quienes trafican droga hacia Estados Unidos y que hoy son blanco de los operativos estadounidenses en el Caribe. Señaló que los narcotraficantes durante años habrían actuado al amparo de lo que califica como la política permisiva del expresidente Joe Biden. Pero también permitió la entrada de drogas en cantidades récord y cientos de miles de personas murieron al año y estamos sacando a esos hijos de perra. Al término de la reunión, cuando el presidente Trump abandonaba el salón, las cámaras captaron su reacción ante la pregunta de si Nicolás Maduro saldrá del poder. En las imágenes se ve lo que pareciera ser una respuesta afirmativa, diciendo lo hará. En entrevista con Caracol en Vivo, el ex embajador de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela así se refirió a la posibilidad de una acción militar en territorio venezolano. De hecho, con la fuerza que tenemos en el Caribe, sí se puede hacer varias operaciones dentro de Venezuela. Por ejemplo, atacar una pista clandestina, un acampamiento de las FARC-DLN ahí al sur de Maracaibo, atacar hasta miembros del gobierno. Yo siempre había dicho que tumbar a Maduro no es la parte difícil.
La parte más difícil sería cómo reconstruir la democracia. Y mientras las palabras de Trump siguen generando eco, el New York Times reveló que Nicolás Maduro habría cambiado su rutina de seguridad para protegerse de un eventual ataque de precisión, en medio de lo que el diario describe como clima de miedo y tensión. Según el informe, Maduro cambia de lugar en donde duerme, evitando permanecer 2 noches seguidas en la misma cama. Rota constantemente de teléfono celular para impedir que su ubicación sea rastreada y aumentó la presencia de agentes cubanos en su esquema de protección. Por su parte, el diario Washington Post asegura que Nicolás Maduro estaría considerando un asilo en Turquía. Y el abogado del presidente Gustavo Petro asumió la defensa judicial de la familia de Alejandro Carranza, el hombre que murió en un bombardeo de Estados Unidos a una embarcación en el Mar Caribe. La familia denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir explicaciones y una indemnización. En los más de 20 bombardeos que Estados Unidos ha hecho en el Mar Caribe contra el narcotráfico, murió Alejandro Carranza el pasado 15 de septiembre por cuenta de los misiles estadounidenses. Su familia vive en Santa Marta. Aseguran que era un humilde pescador y piden justicia por su muerte. El abogado del presidente Petro los representa y llevaron el caso ante la CIDH para denunciar al gobierno de Donald Trump. No estaba en un barco con drogas, estaba pescando marlines y atunes. Estas afirmaciones del ejército de Estados Unidos carecen de fundamento. En cierto momento, Pete Hegseth admitió que ni siquiera sabían quién estaba en esos barcos. Y por cierto, de donde yo vengo todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, ¿verdad? Hay que arrestarlos, juzgarlos y condenarlos. E incluso si se los condenará, sin duda en Estados Unidos, incluso en un estado con pena de muerte, no se recibiría la pena por tráfico de drogas. El 21 de octubre, la familia en entrevista para AFP rechazó ese ataque. ¿Por qué no lo cogieron? O sea, lo cogieron preso o algo. O sea, si es así como las noticias que dicen. Porque le fueron a arrebatar la vida así como se la arrebataron. Explicó el abogado que todos los bombardeos a lanchas en el Caribe son crímenes de guerra y que quienes han muerto en esas operaciones son inocentes. Alegamos su asesinato y eso fue lo que fue. Fue un asesinato que Estados Unidos violó mucho de sus derechos y solicitamos una indemnización para la familia. Y sobre todo, queremos que cesen estos asesinatos. De nuevo, estaba en el Caribe, estaba pescando y lo mataron. Estados Unidos tiene la responsabilidad de intentar defender sus acciones. El presidente Petro pidió a la Agencia Jurídica del Estado convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el Mar Caribe. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy nuevas acciones contra el Tren de Aragua. Por un lado, elevó a $5 millones la recompensa por la captura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, señalado como líder de ese grupo, que es considerado una organización terrorista extranjera. Por otra parte, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista Clinton a Jimena Romina Araya, alias Rosita, una DJ señalada de ser la pareja sentimental del cabecilla alias Niño Guerrero. También a Eric Manuel Landaeta, propietario del club nocturno Maiquetía VIP en Bogotá, reseñado como centro de distribución de drogas y de lavado de dinero del Tren de Aragua. Y en medio de esta ofensiva causa desconcierto el indulto y la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos precisamente por narcotráfico. Una decisión que parece en contravía con las acciones contra los carteles de las drogas. Donald Trump habló por primera vez sobre las razones. Es difícil de entender un indulto en medio de una ofensiva antidrogas, como lo hizo el presidente Trump con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien pagaba una pena de 45 años de cárcel proferida en 2024 por haber ayudado a entrar toneladas de droga a Estados Unidos en alianza con capos. Aún así, el mandatario estadounidense argumentó su decisión, controversial para muchos. Hice bien. Él era el presidente y había algo de drogas que se estaban vendiendo en su país. Y porque era el presidente fueron tras él. Eso fue una cacería de brujas horrible de Biden. Mucha gente en Honduras me pidió que hiciera eso y lo hice. El abogado de Hernández elogió el indulto de Trump y criticó las evidencias extremadamente débiles contra narcotraficantes. También habló del estado del exmandatario.
He hablado con él. Como pueden imaginar, está increíblemente aliviado, está feliz. Creo que de hecho es un poco desconcertante para él. Ha estado en la cárcel, recuerden, durante casi 4 años. No ha visto a su familia en casi 4 años porque les negaron las visas. Ni siquiera se les permitió asistir a su juicio penal. Su esposa espera verlo pronto y defendió una vez más su inocencia. Hoy el mundo sabe, desde el hombre más informado del mundo, el presidente Donald Trump, que lo que se hizo contra Juan Orlando fue un acto de injusticia por un gobierno del expresidente Biden, y él ha puesto un remedio a eso a través de este perdón completo y total. Agregó que Hernández teme por su vida y descarta regresar de inmediato a su país. 1 de la tarde, 16 minutos. Y a la 1 de la tarde, 25 minutos, cambiamos de tema para contarles que Manizales prendió su alumbrado navideño inspirado en los paisajes del eje cafetero. La ciudad de las puertas abiertas espera a miles de turistas que llegan para pasar las vacaciones de fin de año. Manizales encendió el espíritu de la época más linda del año y con más de 1.200 motivos navideños que le dieron color y alegría a la ciudad. Muy lindo, muy hermoso todo, muy bonito. Está muy divino, todo está muy bonito, la gente está muy contenta. Todo, solo buenos comentarios. Más de 24 barrios, veredas y parques lucen con orgullo la imagen del paisaje cafetero, arquitectura, flora y fauna característicos de la región. Qué hermosura, hay que disfrutar, vengan a conocerlo, vengan que vale la pena venir acá. Para que vean uno de los mejores alumbrados de este país, para que gocen, para que disfruten en familia con los niños y por supuesto teniendo cuidado con la pólvora. El alumbrado estará encendido hasta el 12 de enero y se estima que sea visitado por más de 2 millones de amantes de la Navidad. Esta gran apuesta de alumbrado público, de alumbrado navideño, que está por toda la ciudad, pues nos va a permitir a nosotros seguir recibiendo turistas, seguir recibiendo a todos los visitantes que quieren venir a Manizales, que quieren seguir viniendo a conocer. La ciudad de las puertas abiertas espera a miles de visitantes atraídos por el encanto de sus alumbrados navideños. 1:36 de la tarde, en la madrugada de hoy, una tractomula con 32 toneladas de un material explosivo se partió en 2 en la autopista norte en Bogotá. Aunque la situación no representó ninguna emergencia, ha causado problemas en la movilidad. Julián Ríos, ¿qué pasó con el camión, con ese material y cómo está la movilidad hasta ahora? Hola, buenas tardes. Pues precisamente están llegando camiones de Indumil como este que ustedes están observando para poder retirar el cargamento explosivo y llevarlo hacia el municipio de Soacha. Este es el cuarto camioncito que es utilizado para retirar este material. Ya al parecer pues este sería el último camión que se utilizaría y después queda proceder para retirar esa pesada tractomula que quedó fracturada en 2 partes. En este momento pues Indumil sigue con su posición oficial, ha emitido un comunicado muy importante en el que dice que el material transportado corresponde a ANFO y se confirma de manera importante a la ciudadanía que no existe riesgo, dado que en cumplimiento de los protocolos de seguridad este tipo de material se transporta de manera aislada sin otros elementos. El vehículo que trasladaba, se refiere a esta pesada tractomula, el material desde la planta de Sogamoso con destino a la fábrica de Cibaté, presentó, según los primeros reportes, desde el lugar de los hechos una fractura en la carrocería. Sin embargo, pues este hecho ha generado y ha provocado una alta congestión vehicular desde muy temprano aquí en la autopista norte a la altura de la calle 232 en el centro comercial Vima. Repetimos el comunicado de Indumil en el que señala que no hay ningún riesgo para la ciudadanía que este vehículo esté transportando este tipo de material explosivo, pero inclusive ya se está retirando todo el material en varios vehículos que han llegado desde el mismo Indumil en Soacha e incluso desde la ciudad de Tunja. Y miremos la movilidad, se registra un poco de dificultad aquí a la altura de la calle 232, pero igualmente hay agentes de tránsito tratando de agilizar la movilidad y el tránsito en este sector del norte de la ciudad. Julián, gracias por el reporte. 1 de la tarde, 38 minutos. En Antioquia, las autoridades están en alerta por la cantidad de personas lesionadas con pólvora solo 3 días después de comenzar diciembre. Al parecer, de muy poco sirven las campañas que se realizan durante todo el año. Alfonso Cárcamo, cuéntenos cómo están las cifras en este momento.
Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues en el transcurso de esta mañana, las cifras de personas lesionadas con pólvora en el departamento de Antioquia ascendieron a 29 personas quemadas, según el reporte que han hecho las autoridades en las últimas horas. Lo que dicen hasta el momento es que Medellín es la que tiene las cifras, la que va encabezando esa lista con 20 personas lesionadas en total. Las autoridades en la ciudad de Medellín tienen activada en esos momentos una alerta hospitalaria para atender en 44 servicios de urgencia a todas las personas que lleguen quemadas en esta temporada de Navidad. Diciembre apenas despega y ya deja sus primeras cicatrices en Antioquia, en donde 29 personas resultaron quemadas en solo 2 días y medio, una cifra que enciende las alarmas. Medellín encabeza este ranking negativo con 20 casos. Las autoridades obligan a reforzar los llamados a la prevención. Grave porque en estas cifras se involucran no solo personas que manipulan la pólvora, sino personas que también están en contexto de observación, que no tenían nada que ver con la celebración. Y también incluye 4 menores de edad, uno de ellos con amputación de las falanges de los dedos. Aunque admiten que las campañas tienen un efecto lento en la sensibilización de la gente, hasta extranjeros que presencian eventos como la mal llamada Alborada llaman la atención sobre lo particular del tema. Es el caso del reggaetonero Daddy Yankee, que publicó un video en redes grabado esa noche en un edificio de Medellín. Las autoridades emprendieron nuevas estrategias para evitar más lesionados. La Policía Nacional presenta ante la sociedad antioqueña el escuadrón antipólvora, donde el mensaje es cero quemado y la protección, todos a favor de la niñez, orientada a evitar los incidentes por la manipulación y uso de pólvora. Una de las recomendaciones ante una lesión por pólvora es ir inmediatamente al médico. No se debe manejar en casa, esa es la primera recomendación, porque es un elemento tan contaminado, penetra la piel, rompe la piel y debajo los organismos que hay son estériles. Tenemos vasos sanguíneos, tenemos tejido nervioso, tenemos tejido graso. Municipios como Bello y Nechí reportan 2 lesionados con pólvora, mientras que Envigado, Itagüí, Caucasia, El Bagre y Cáceres registran cada uno una persona afectada. En Antioquia ya van 2 amputados. En la capital antioqueña se decretó alerta hospitalaria para atender a pacientes quemados en 44 servicios de urgencias. Y en Cali también están aumentando los quemados con pólvora. Por eso las personas que no cumplan con las restricciones de uso y venta de este material deberán pagar una multa. Valentina Gallego, ¿cómo va la cifra de quemados en la ciudad? Stephanie, televidentes, buenas tardes. La cifra de quemados en el Valle del Cauca va en aumento. Hasta la fecha hay 16 personas lesionadas por pólvora, 9 son de la ciudad de Cali, entre ellos 3 menores de edad. Las autoridades han tenido que implementar nuevas estrategias de prevención. Las personas que hagan mal uso de la pólvora deberán responder por una sanción, una multa de 2 a 20 salarios mínimos vigentes. Pero además, ojo a los padres de familia, porque si su hijo resulta quemado bajo su responsabilidad, podría también estar envuelto en procesos judiciales. El objetivo para esta Navidad es que solo brille la sonrisa de los niños. En menos de 3 días, en el Valle del Cauca se registran 16 personas quemadas por pólvora. Cali es la ciudad con la cifra más alta. 9 lesionados por pólvora. 2 de ellos son menores de edad. Queremos recordar enfáticamente abstenerse de usar pólvora. En 40 municipios del Valle del Cauca está prohibida la producción y comercialización de pólvora blanca. En Cali, las autoridades expidieron un decreto con varias medidas. Entre ellas, se prohíbe el uso de pólvora por parte de menores de edad. Suspender cualquier nueva licencia para la venta de pólvora de manera formal, con sanciones entre 2 y 20 salarios mínimos. Y por supuesto, reitera a los padres de familia la prohibición de utilizar este tipo de elementos. Ni los niños ni los adultos manipulen pólvora. La pólvora mata, la pólvora genera incapacidades, discapacidades además. Las autoridades también hacen un llamado a salvaguardar la vida de los animales. Afecta gravemente a las mascotas y a la fauna silvestre, que sufren por el ruido de las explosiones. Promovemos celebraciones seguras y responsables para proteger la vida. En la ciudad solo podrán vender pólvora a las empresas autorizadas con permisos expedidos en años anteriores. Una
1:43 p.m. Vamos a arrancar el radar de la política de hoy con la última decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral que otorgó la personería jurídica del pacto histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. Esto se da después, recordemos, de grandes rollos jurídicos que ya habían terminado o determinado permitir esa fusión del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista para que sean uno solo. Hoy se oficializó, sigue quedando por fuera la Colombia Humana. El partido quedó inscrito en el Registro Único de Partidos y ahora podrán inscribir sus listas al Congreso. Recordemos que tienen un evento programado mañana para inscribir sus listas al Legislativo. Precisamente ayer se dio una gran reunión del Frente Amplio con los precandidatos presidenciales y aspirantes al Senado. Aunque no estuvo Iván Cepeda, asistieron los partidos que hoy conforman el pacto histórico y nos dicen que se hizo mucho este comentario, que no pueden estar como la derecha, dinamitados, y que tienen que definir pronto quiénes son los que se inscriben a la consulta del 8 de marzo. Los acompañó también el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que dio un discurso y esto dijo. Yo reconozco la valía de este cambio histórico. Reconozco la determinación, el avance social. Después de décadas, apenas 4 años, pero se palpa el cambio. Se sabe que hay un rumbo de orientación hacia una Colombia más justa, donde los nadie existan, donde los trabajadores sean reconocidos. También estuvo el expresidente Ernesto Samper, que hizo un llamado a las bases liberales para que se sumen a este Frente Amplio. Invito a todos los liberales de Colombia, sin ningún distingo, a que abandonen el frasco que queda del partido allá del otro lado y vengan a tomarse el jarabe que les estamos ofreciendo. Pero ahí no terminó esta agenda de los líderes de izquierda. Después se reunieron los precandidatos y María José Pizarro en una cena convocada por la Embajada de España en Colombia. A esa se asistió el exministro Juan Fernando Cristo de En Marcha y para sorpresa de algunos el presidente Gustavo Petro llegó. Nos cuentan que fue corta, el presidente llegó tarde y en la mesa se conversó sobre las declaraciones del presidente Donald Trump que el presidente Petro rechazó como una amenaza contra el país y también de la situación en Venezuela. Ya después hablaron de temas más amables como literatura e historia. Iván Cepeda no asistió a ninguna de estas dos reuniones, pero estaba invitado y tuvo hoy una reunión con el movimiento Unidad Minga por Colombia. Esto dijo tras la reunión. Y quiero llamar al respaldo en todas partes del país a este movimiento tan importante que es una expresión popular, social, de los pueblos ancestrales, de las comunidades. Y ahora que estamos en un proceso electoral, por supuesto, a movilizarnos electoralmente. Eso quiere decir que el próximo 8 de marzo, cuando son las elecciones al Congreso, que se vote masivamente por nuestra propuesta y en mi caso yo seré candidato en ese momento a la consulta por el Frente Amplio, pues obviamente que se respalde mi nombre. Y cerramos el radar con Sergio Fajardo, que hoy está en el Atlántico, en este departamento donde hizo su primera parada en Galapa. Allí tuvo un encuentro con empresarios que le manifestaron que sus dos grandes problemas son la inseguridad y la corrupción, haciendo énfasis en que la extorsión es una amenaza diaria. Fajardo les presentó su plan Guardián para combatir estas problemáticas. También habló con directivos del Canal del Dique, el Comité de Artesanos de este municipio y con líderes campesinos y también líderes culturales del departamento del Atlántico para escuchar sus necesidades y trabajar en conjunto con su equipo para atenderlas. En acción, adelante con Fajardo. Estamos en el Atlántico, Baranoa, Galapa, Juan de Acosta, Barranquilla, empresarios, académicos, representantes de todos los municipios del departamento, con un amigo que lidera todo este proceso, Antonio Toño Segebre. Vamos muy bien, adelante. En la tarde, Fajardo viajará al municipio de Baranoa, en donde se reunirá con líderes locales y finaliza su agenda hoy en Juan de Acosta, donde va a liderar un encuentro con voluntarios y simpatizantes de su campaña. Mañana, la agenda de Fajardo será en Barranquilla. Hasta aquí, el radar de la política. A esta hora se mantiene el bloqueo en la vía Quibdó Pereira en el sector conocido como Angosturas, esto en la zona rural del municipio de Tadó.
Cuentan testigos que hombres armados que se identificaron como del ELN obligaron a los conductores de los vehículos a descender de ellos para después de cuestión de minutos dejarlos en llamas. El gremio de los transportadores denunció que en el último mes ya se han incinerado 5 vehículos de carga, aumentando también hasta en un 300% las intimidaciones y las extorsiones. Por eso piden una presencia permanente del Ejército Nacional entre los sectores de El Tabor, Angosturas y Santa Cecilia, donde hace fuerte presencia el ELN. A esta hora es noticia en zona rural de Cúcuta un ataque atribuido al ELN contra la subestación de policía de Agua Clara que dejó como víctima fatal al patrullero Luis Alfredo Montero Angarita, con 14 años al servicio de la institución. Su cuerpo será trasladado en las próximas horas a Mompox, su tierra natal. En este mismo hecho resultó herido otro uniformado en una de sus piernas, que permanece estable y podría ser dado de alta en las próximas horas. Durante el hostigamiento, el helicóptero Arpía del Ejército Nacional respondió al fuego para contener a los guerrilleros que protagonizaron un hostigamiento. Las autoridades mantienen operativos en la zona y continúa la búsqueda de Elias Coqui, señalado como responsable de este hecho. A esta hora es noticia en Manizales la captura de 2 miembros activos de la Policía Nacional, quienes son señalados de los delitos de tortura, abuso de autoridad y omisión de socorro, luego de golpear a un individuo en el centro de personas privadas de la libertad. La agresión física habría sido con un arma tipo taser. La detención de un subintendente y un patrullero se dio luego de la denuncia instaurada por la personería de esta ciudad. Se espera que hoy comiencen las audiencias para los 2 implicados en este caso. A esta hora la noticia en Córdoba son las inundaciones que se reportan en varios sectores de los municipios de Canalete y Los Córdobas por cuenta de las fuertes lluvias que han caído en la zona en las últimas horas. Y es que el represamiento de las aguas ya genera afectaciones en más de 100 viviendas, familias que perdieron sus enseres y la mayoría de sus pertenencias. Dice la autoridad ambiental, la CBS en Córdoba, que hay alerta por los altos niveles que presenta el río Canalete. Por eso exhorta a los municipios a activar los consejos municipales de gestión del riesgo. 2 de la tarde, 25 minutos. Cerca de 300 indígenas y campesinos evacuaron sus casas ubicadas en la zona de riesgo del volcán Puracé y llegaron a albergues temporales. Un equipo de Noticias Caracol llegó donde están alojados. Fernando Rojas, ¿cuál es la situación en la zona y cómo se encuentra el volcán? Stephanie, muy buenas tardes. Mire, frente a la situación del volcán le cuento que durante toda la mañana de hoy estuvo con mucha tranquilidad, incluso bajo un radiante sol mostró toda su magnitud, pero cerca de las 11:30 de la mañana tuvo una gran actividad en donde lanzó ceniza y también gran cantidad de gases, levantando una columna que se vio a kilómetros de distancia y que a esta hora pues aún se mantiene. Alojamientos como este que se están construyendo aquí en Coconuco, Puracé, se están también levantando en otros corregimientos como Paletará y también Puracé para llevar a las personas que muy seguramente serán evacuadas desde las zonas aledañas al volcán. También en los considerados albergues y puntos de encuentro, muchas comunidades han estado llegando desde la noche anterior para ser atendidas. Hoy el volcán Puracé se mostró en todo su esplendor. Aunque muy temprano en la mañana no se vio la gigantesca columna de gases y ceniza, cerca del mediodía todo cambió con una nueva columna. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan las zonas aledañas empezaron a llegar a los puntos de encuentro y albergues destinados en Puracé, Coconuco y Paletará. Tenemos un albergue por cada vereda para distribuirlo así alrededor de unas 3.000 personas, algo así se tiene como estimado, prácticamente aquí como Puracé. Los otros resguardos ya ellos tendrán sus datos allá, aparte. Pero llegar a los albergues ha sido motivo de preocupación para las comunidades que buscando tranquilidad y huir del peligro han encontrado polideportivos de estructuras vacías. Los puntos seguros no están dotados, no tenemos alimentación, no tenemos agua potable y más que todo como contenedores para los mismos. No tenemos servicios de comunicación que sean adecuados. La evacuación es una alternativa que algunos habitantes no quieren aceptar. Algunos, digamos, no quieren salir de su casa porque dicen que el mejor refugio de alguna emergencia es la propia casa y tienen sus sitios adecuados. Y no tenemos nada adecuado.
Entonces, esa es la gran preocupación de nosotros. En los albergues, mientras se esperan las ayudas y la dotación, las comunidades se preparan en medio de lo que ha significado la incertidumbre de que el volcán esté en alerta naranja. Aquí estamos es tema de prevención de acuo para prevenir una emergencia que pues no sabemos que en estos momentos pues acaba de hacer no hace muchos instantes. El volcán acaba de hacer una emisión de gas otra vez, no hace muchito que la gente que estamos por aquí pues lo acabamos de ver. La administración de Puracé declaró la calamidad pública para buscar recursos que permitan atender las comunidades cercanas al volcán. 2 de la tarde, 28 minutos. La Defensoría del Pueblo presentó una alerta temprana estructural que busca mitigar la difícil situación que viven las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta por la confrontación de 2 grupos armados ilegales. El asesinato de la profesora Wiwa Elizabeth Nieves Mojica, de 44 años, atacada a tiros en su vivienda de la comunidad La Laguna, pone en evidencia la guerra entre los gaitanistas y los conquistadores en la Sierra Nevada de Santa Marta. Profesora Elizabeth Mojica, que era defensora de derechos humanos también, entonces estamos muy preocupados para esta situación que creemos que está empeorando. El crimen coincide con la presentación de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que da 38 recomendaciones al gobierno para atender a las comunidades de manera estructural. Ya se vienen presentando una serie de situaciones muy críticas relacionadas con homicidios contra defensores, defensoras de derechos humanos, también violencia de género de manera muy fuerte, control de normas de convivencia, control relacionado con horarios, con conductas, y hay una afectación tanto de pueblos indígenas, los pueblos indígenas de la Sierra, pueblos indígenas de la Guajira y del Cesar. Sectores de la Sierra en Cesar, Guajira y Magdalena tienen aumentos de casos de reclutamiento, confinamiento y desplazamiento. La intención de la alerta es poder mitigar los riesgos que están enfrentando las poblaciones y poder activar una respuesta institucional que se adecue al nivel de riesgo. Este miércoles la Defensoría del Pueblo socializará la misma alerta temprana en la capital del territorio Wiwa, en zona rural de San Juan del Cesar, La Guajira. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez formuló hoy varias alertas ante la incertidumbre que hay con la expedición de pasaportes y emitió un ultimátum a la Cancillería. También hizo advertencias claras sobre la compra de los aviones Gripen, el servicio de gas y el presupuesto general de la Nación. Para la Contraloría General no hay certeza de que en marzo próximo el país pueda contar con la expedición de pasaportes en manos de la nueva firma que manejará ese contrato. Que no se detecta de manera clara cómo se van a importar esos equipos, quién lo va a pagar. De manera muy clara nosotros señalamos una serie de inquietudes que nos demandan a que no existe como la preparación suficiente. Y como ya habían requerido a la Cancillería para que resolviera los reparos, el Contralor formuló este ultimátum. Y si no están subsanadas al 8 de diciembre, pues van a existir dificultades para la ejecución de ese tema con una nueva firma. Otro tema de advertencia que formuló se relaciona con la licitación para la compra de aviones Gripen. Dijo que el gobierno debe entregarles a la Contraloría la información de ese contrato. Lo que sí quiero dejar expresa constancia es que para la Contraloría General de la República no existe ese tema de reserva frente a los recursos de carácter reservado. El Contralor criticó además la enorme deuda que otra vez el gobierno tiene con los subsidios de energía y gas por casi $1 billón y criticó la política energética que le saldrá más costosa a los colombianos. No tiene ninguna presentación, no explotar lo que tenemos como recursos como el gas para posteriormente importarlo, posteriormente tener que efectuar otros procedimientos que resultan también siendo lesivos para el medio ambiente y además a mayor costo. Además puso reparos a las cuentas alegres que ha venido haciendo este gobierno cada año con el presupuesto general, que al final termina desfinanciado y en recortes como el que nuevamente se avecina. Si no se aprueba esa ley de financiamiento, pues va a haber un desbalance de más de 16 billones de pesos y aprobar un presupuesto desbalanceado que ya está en este momento, pues la verdad eso no tiene ningún tipo de presentación. Estas consideraciones las formuló el Contralor General en la rendición de cuentas anual. Hablamos del Caribe porque Santa Marta es una de las ciudades que más visitantes recibe por esta temporada de fin de año. Para las próximas semanas se estima la llegada de más de 1 millón de turistas y una ocupación hotelera por encima del 75%.
Las proyecciones para diciembre y enero en Santa Marta son tan altas que probablemente por primera vez en su historia, la capital del Magdalena podría tener 1.100.000 turistas paseando por calles, plazas y playas. Más del 40% de los visitantes llegarían por tierra y los hoteles dicen tener reservas superiores al 75% hasta enero del 2026. Tenemos un dato histórico que en los 2 meses más de 1.120.000 visitantes estarán durante los 2 meses, cifra que ya estamos corroborando y vamos a llegar y estamos afirmando que pasaremos esa cifra el 30 de enero del 2026. La industria del turismo moverá más de 50.000 empleados, generando una dinamización en la economía que depende en gran parte del sector turístico. El principal beneficiado va a ser el empleo, porque estamos seguros que promedio estará superior a los 55.000 empleados de manera directa, indirecta, inducida, de toda la cadena de valor, la hotelería, el turismo, los viajes, los que, digamos, de una u otra manera dependen del sustento de esta actividad turística, los diferentes atractivos y sectores turísticos de la ciudad de Santa Marta. El sector gastronómico, así como las agencias de viajes, auguran un buen panorama en cuanto al incremento en sus ventas. Proyecta un crecimiento en esta temporada de diciembre entre 35 y 40%, un sector esperanzado para esta temporada ya que venimos de unos meses muy difíciles en ventas en nuestro sector. La temporada decembrina es muy importante para el turismo y el sector gastronómico ya que esperamos a que el turismo se incremente para estos días. Según Acodres Magdalena, en Santa Marta el número de puestos de trabajo crece en bares y restaurantes en un 12% en el mes de diciembre. El mes de diciembre es el mes donde más generamos empleo directo e indirecto, contribuyendo esto en un bienestar para todas las familias samarias. Así que los invitamos a que visiten a la ciudad de los 500 años. Además del acostumbrado turismo de sol y de playa, la capital del Magdalena diversifica su economía con el turismo de bodas y eventos, los cuales crecen en estos 2 meses en hasta un 30%. Y es que son varias las regiones del país que ya reciben a los turistas que comenzaron a disfrutar vacaciones de fin de año. En Noticias Caracol les contamos a dónde pueden ir, qué sitios son atractivos y cómo pasar el mejor descanso. Risaralda se ha convertido en un destino inolvidable para los turistas en vacaciones, pero especialmente en Navidad. En Risaralda esperamos más de 420.000 visitantes, 230.000 de ellos por Pereira. Pereira es la puerta de entrada al eje cafetero y estamos fortaleciendo todos los componentes turísticos desde el alumbrado navideño y también tenemos para todos los turistas senderismo, montaña, la ruta del café, la ruta del cacao, la ruta del plátano. El departamento de Risaralda y Pereira se están preparando para que los visitantes puedan tener unos recorridos inolvidables, tanto en la zona rural como en la zona urbana, en temas comerciales o en turismo de aventura. Pereira es la ciudad del eje cafetero que más camas de hotel tiene. Tenemos 15.000 camas dispuestas para todos los turistas que van a visitar nuestra ciudad. Las instalaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña se encuentran habilitadas. Estamos fortaleciendo las rutas turísticas. El día de mañana a las 7 de la mañana aterriza el primer vuelo desde Nueva York. Los lugares con más afluencia de turistas han preparado eventos especiales, eventos culturales y recorridos nuevos de naturaleza y diversión, como en el Parque Biocumarí y en Termales de Santa Rosa. Desde el Bioparque Cumarí tenemos un mensaje y es que somos un centro de conservación, de ciencia, un aula verde viva, donde queremos que cada visitante se lleve un pedacito de nuestra biodiversidad, de aprendizaje, de conexión con la naturaleza. Estamos esperando tener más de 100.000 visitantes en esta temporada alta, el mes de diciembre y enero. Esperamos recibir más de 60.000 turistas, tanto en nuestro balneario como hotel, donde los turistas no solo vivirán inmersión en aguas termales, sino que conocerán otras experiencias tales como avistamiento de aves, expedición termal, terapias en el spa. En Pereira y en los distintos municipios se encuentran puntos estratégicos para que la gente pueda acercarse y determinar cuáles serán los recorridos que van a realizar. Igualmente, los costos de cada uno de ellos. Y la alcaldía de Cartagena expidió un decreto que le permite a los empleados del sector turístico transitar en motocicleta después de las 11 de la noche. La medida busca facilitar la movilidad de cientos de personas en horas de la noche y de la madrugada. Daniel Arrieta, mesero de un hotel en el centro histórico de Cartagena, agradece al distrito la oportunidad de poder usar su motocicleta después de las 11 de la noche para transportarse a su casa. Me favorece mucho en mi tiempo. La seguridad, es más fácil andar en la vía para poder no conseguirme con tantos inconvenientes en el camino como lo que es los carros, los in-driver, que son muy difíciles y son muy costosos.
La medida aplica para empleados de hoteles, restaurantes, bares y comercios formales que hayan sido registrados ante la autoridad de tránsito. Son propietarios de su moto, van a ser postulados por el hotel, por el restaurante, por el gastrobar, por el almacén al cual trabajan. Tomará unos días para confirmar que la información es real. Y a esas personas les vamos a extender un permiso especial para que cuando salgan a altas horas de la noche puedan transitar con tranquilidad y saber que ni la autoridad policial ni la autoridad de tránsito. Centenares de trabajadores del sector turístico y comercial gastan entre el 30 y el 40% de sus salarios en transporte nocturno, incluso a municipios cercanos como Turbaco o Arjona. Económicamente me ahorraría plata en transporte porque con la moto pues me puedo movilizar y pues así obtener un buen beneficio. El transporte público se nos dificulta a esa hora, entonces poder tener la facilidad de transportarnos nuestro vehículo hasta nuestro lugar de destino, pues es la verdad lo mejor que podemos tener. Nos da la tranquilidad para nosotros pues salir a esa hora y llegar pues bien, con la seguridad. Quienes no tengan permiso y sean sorprendidos transitando en moto después de las 11 de la noche serán sancionados con una multa de 15 salarios mínimos. Hoy comenzó el 9º diálogo entre China y Colombia, donde el tema central es el avance que ha tenido la iniciativa de la Franja o la nueva ruta de la seda, a la que nuestro país se unió este año. Hasta mañana habrá conservatorios alrededor de los diferentes retos y proyectos que contempla esta alianza. En mayo de este año, el Gobierno Nacional decidió fortalecer el comercio y la conectividad con China, adhiriéndose a la nueva ruta de la seda, a la que más de 120 países hacen parte. Hoy, en el 9º diálogo entre China y Colombia, el tema central fue el avance de esta iniciativa para nuestro país. Hemos avanzado en múltiples sectores, por ejemplo, en la cooperación de la ciencia, tecnología, particularmente tecnología, inteligencia artificial, ciencia cuántica, formación de talentos, también en los proyectos de infraestructura. Son varios los sectores que han sentido los efectos positivos con esta cooperación. Nos entusiasma mucho cómo viene dinamizándose el comercio de café, de carne bovina, de aguacate, de aceites de palma. Venimos creciendo en turismo también y creo que esto es importante mencionarlo. Sin embargo, el mayor objetivo es que China aumente su inversión en Colombia, pues ahora solo representa el 0.1% de su participación en el mundo. Esta iniciativa realmente lo que abre es un camino de confianza, un camino de conocimiento entre las empresas chinas y las empresas colombianas, tanto del sector gobierno como del sector privado. Entonces, esta iniciativa lo que nos permite es mostrar un poco más las capacidades. Proyectos de transporte, infraestructura y energía sostenible son prioridad en esta alianza. Se busca sobre todo avanzar en la modernización de Colombia de la mano de China como una de las potencias mundiales en estos sectores. Board Leadership Center es el congreso anual que reúne a los miembros de las juntas directivas de empresas del país para analizar temas como inversión, transición energética, innovación y adaptación a los retos. En esta oportunidad, el evento se desarrolló en la residencia del embajador de Reino Unido, aquí en Bogotá. En este escenario y al amparo de KPMG y la Embajada de Reino Unido, se desarrolló un encuentro de líderes empresariales para conectar ideas y dialogar de sus experiencias en este 2025 y proyecciones para el próximo año. Creo que las condiciones actuales han generado mucha innovación, han puesto al sector empresarial a pensar más, a innovar, de tal forma que esto es una comunidad que la comunidad empresarial ha seguido creciendo. También fue una oportunidad para fortalecer los lazos empresariales entre Colombia y el Reino Unido. Un país con activos muy importantes y más que todo creo que es la gente colombiana, ¿no? Pero también su ubicación estratégica, también su naturaleza. Y creo que estas ventajas realmente van a servir en el futuro para que Colombia tenga un futuro exitoso. El sector privado habló de sus apuestas y en lo que están trabajando para hacer crecer sus compañías a través de la inversión e innovación. Nosotros creemos que desde Colombia podemos construir una de las mejores tecnologías de medición o desagregación de cargas de energía de la región y del mundo. Estamos trayendo gente de la India, de Ucrania,
de Estados Unidos, construyendo esto con nosotros, junto con un talento increíble que tenemos en este país. Es un mercado de un muy buen tamaño, con muchas oportunidades, primero porque había mucha oportunidad para competencia y disrupción, y segundo porque además pues hoy en día el 80% de las transacciones en Colombia, entre el 75 y el 80, están siendo en efectivo. Entonces todavía hay una oportunidad gigantesca de cómo llegamos a más personas. Al Congreso asistieron más de 100 líderes empresariales de compañías como Rappi, Celsia, Ruta N, HP, Microsoft, L'Oreal, entre otras. Nosotros venimos acelerando el crecimiento fuertemente. Estamos cerrando meses de 30-40% de crecimiento contra año pasado. Y proyectamos mantener esos crecimientos. Los empresarios también escucharon las propuestas de los precandidatos presidenciales Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas sobre temas clave como economía, inversión y seguridad. El mundo hoy nos trae restricciones al uso de redes sociales para los menores de 16 años en Australia. En medio del duelo de la guerra, en la Franja de Gaza, decenas de parejas palestinas se pusieron el vestido de la alegría. Y Madrid redobla su magia, vestida de Navidad. A partir del 10 de diciembre, los menores de 16 años en Australia no podrán acceder a Facebook, Instagram o TikTok. Las empresas se exponen a multas de hasta $32 millones si no velan por el cumplimiento de esta ley. La primera en todo el mundo que prohíbe el uso de las redes sociales a los niños. Ella es Mia Bannister. Hace un año logró que el gobierno australiano aprobara una ley que prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 16 años, después de que su hijo Oliver se suicidara producto del ciberacoso que recibía por un trastorno alimenticio. Las redes sociales jugaron un papel importante en la muerte de Oli. Creo que su historia fue multifacética, pero una vez que comenzó ese trastorno alimenticio, las redes sociales lo alimentaron y lo impulsaron a tomar esa decisión. Esta ley entrará en vigencia el próximo 10 de diciembre y se suma a la lista de países como Bélgica, Reino Unido o Francia que implementan esta medida. Las redes sociales seleccionadas que incumplan esta restricción deberán pagar una multa de $32 millones. Mientras tanto, en Chile fue aprobado un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares en instituciones educativas y que entrará a regir en marzo del 2026 con el fin de mejorar la convivencia y el rendimiento escolar de los niños, incluidos los alumnos de secundaria hasta los 18 años. Según algunos diputados, esta decisión no va en contra de la tecnología, sino que busca promover la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional de los estudiantes. Otros países como Brasil, Reino Unido, Francia o China implementan la misma medida para proteger a sus niños y adolescentes. A partir de hoy quedó suspendido en Estados Unidos el trámite de las llamadas Green Cards o tarjetas de residencia, así como las solicitudes de ciudadanía para los migrantes de 19 países. Los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen y otros 11 países de África y Asia quedan afectados por esta medida adoptada tras el ataque a 2 guardias federales en cercanías a la Casa Blanca que se cobró la vida de una soldado. El sospechoso, de origen afgano, se declaró no culpable de los cargos de asesinato. Israel anunció que los habitantes de la Franja de Gaza podrán salir por Egipto en cuestión de días. Según el Ministerio de Defensa, la apertura del paso fronterizo de Rafah se hará en coordinación con Egipto y con la Unión Europea. Entre tanto, en medio del duelo de la guerra, decenas de parejas palestinas unieron sus vidas en una jornada colorida y festiva. En medio de las ruinas de Gaza, en un sector de Han Yunis, la ciudad se vistió de fiesta. 54 parejas de palestinos pudieron contraer matrimonio. Elegimos este lugar entre los escombros para anunciar que el vestido de la alegría resurgió. Una vez más, el pueblo de Gaza emergerá de las ruinas para que Gaza se alegre. Si Dios quiere, restauraremos su futuro y lo reconstruiremos. Niños y adultos ondeaban banderas de Emiratos Árabes, quienes fueron los que promovieron la iniciativa llamada El Vestido de la Alegría, que permitió esta multitudinaria celebración.
Estas miles de personas han venido a transmitir un mensaje de amor y paz al mundo. Gaza ama la paz y la prosperidad. De la mano de sus compañeros de vida, en medio de edificaciones destruidas y escombros, las parejas llegaron al altar. Hoy nuestro pueblo palestino está de fiesta a través de esta boda multitudinaria de felicidad, porque creemos que nuestro pueblo palestino tiene derecho a ser feliz y tiene derecho a dibujar una sonrisa en los labios de los niños, de las mujeres y de los dolientes. Con trajes tradicionales, danzas y cantos, las parejas que han vivido el dolor absoluto decidieron decirle que sí al amor. Qué buenas noticias. Y nuestro viaje por la Navidad en el mundo nos lleva hoy a Madrid. 13 millones de luces LED iluminan unas 240 calles y plazas de la capital de España. Una menina gigante y un pesebre en la Puerta de Alcalá son solo algunas de las sorpresas. Que lo disfruten. Bellísimo Madrid. Y volviendo al plano nacional, en Medellín se presentó hoy el informe de calidad de vida. La encuesta concluyó que la ciudad ha mejorado en la mayoría de aspectos, así como en la percepción ciudadana y el optimismo. Los retos más importantes están relacionados con el déficit habitacional, la atención en salud y la convivencia. Se recuperó la confianza de los paisas en Medellín. Esa fue la conclusión del informe de calidad de vida presentado por Medellín Cómo Vamos. La gente, según la encuesta, está optimista y esperanzada. Vamos bien, los ciudadanos están optimistas, especialmente por la situación económica, por la dinámica económica, por la facilidad de conseguir empleo. Y es que solo en el sector cultural se generaron 90.000 nuevos empleos que van de la mano con un aumento cercano al 70% en eventos de arte y cultura. Otro ítem a resaltar es la disminución del hambre. El porcentaje de familias que no comen las 3 comidas al día bajó del 28 al 19%. Si miramos la historia de la ciudad, sigue siendo relativamente alto, pero es una disminución pues de casi 10 puntos, que es muy significativa, que lo que invita es a seguir trabajando por mantener todos los programas que están relacionados con el hambre. En cuanto a seguridad, hay reducciones en la mayoría de delitos y mejora en la percepción ciudadana, pero es cada vez más preocupante la intolerancia e incluso entre las mismas familias. Por ejemplo, el aumento que vemos ahí en proporción de temas de homicidio se da entre familiares y amigos, eso es increíble. Familiares que se matan en medio de una fiesta. El informe también indicó los retos para la ciudad, mejorar el déficit habitacional que hoy está en 192.000 hogares y enfrentar el rezago escolar de la continuidad a la educación superior, en este caso técnica y tecnológica. En otros temas nacionales les vamos a contar que avanza en el Senado de la República el debate de control político al ministro de Defensa por los archivos de Calarcá revelados por Noticias Caracol. Las intervenciones en la sesión han calentado los ánimos. Juan David Ríos nos cuenta por qué. Catalina, mire, y es que es porque no se ha dado un debate frente a los archivos de Calarcá en sí, sino también una polémica o incluso rifirrafes entre la izquierda y la derecha, entre el pacto histórico y el centro democrático. Por supuesto, esto en medio de la intervención del senador Iván Cepeda, quien estaba respondiendo a unos recursos que incluso le estaba diciendo la senadora Paloma Valencia, que citó a este debate de control por los archivos de Calarcá. Hace presencia también el ministro de Defensa, la cúpula militar presente también en estos debates, y en este momento están hablando los diferentes congresistas, pero esa pelea en horas de la tarde se tornó un poco candente justamente por esos rifirrafes entre la izquierda y la derecha. Vean ustedes lo que pasó. Aquí no nos van a montar un debate contra el presidente
presidente Uribe utilizando un debate citado por la oposición. Me da mucha pena. A ellos no les gusta cumplir la ley y le pido al secretario que lea los artículos sobre los debates de control político. La regla del debate es sencilla, senadora Valencia. Es que usted no me dice lo que yo debo decir aquí. Eso es sencillo. Usted ya dijo lo que usted quería, pero no me va a poner a recitar lo que usted quiere. Pues mira, al punto incluso que en este debate también se han sacado a la luz, por ejemplo, la encuesta Inbamer que hace unos días publicamos aquí en Noticias Caracol, tanto de la izquierda como de la derecha, al igual también algunas acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, contra el expresidente Álvaro Uribe. A ese punto ha estado este debate aquí, Alejandra, en el Congreso de la República. Estamos esperando a que continúe porque en tan solo minutos tienen la reforma tributaria las comisiones económicas, por lo que deberían suspender las plenarias para avanzar en esa discusión de la reforma tributaria. Alejandra. Pues seguramente el ambiente caldeado entonces por lo pronto no bajará. Juan David, muchísimas gracias. Noticia en desarrollo en el Congreso de la República, 3:14 minutos. Hablamos de lo que pasa en Villavicencio. Hay protestas por el gremio de taxistas que durante la mañana de hoy realizaron bloqueos en diferentes puntos de la capital del Meta. Por eso Sneider Rico nos cuenta cuál es la situación a esta hora. ¿Qué tal, Sneider? Hola Alejandra y televidentes, buenas tardes. Estoy en Llanolindo, en la vía Bogotá-Villavicencio, que permanece bloqueada a ambos sentidos. De igual manera, los ejes viales que van hacia el departamento del Guaviare, hacia el departamento del Bichada y hacia el departamento del Casanare también registran bloqueos por parte del gremio de taxistas. ¿Por qué? Estuvieron en una reunión hace unos minutos para pactar la tarifa diferencial para el gas vehicular natural y por ahora no se llegó a ningún consenso. Dicen ellos que el gobierno nacional les da respuestas al día de mañana, entonces que los bloqueos van a continuar aquí en estos puntos que les comento en Villavicencio, que son las cuatro principales arterias viales que conectan a los departamentos, pues a Bogotá con el centro del país, al departamento del Casanare, el departamento del Bichada y el departamento del Guaviare permanecen con bloqueos. Hay que decir que los taxistas han permanecido en total normalidad y que están dando paso paulatinamente en intervalos de tiempo. Estaremos atentos a lo que ocurra en esa zona del país. Gracias, Sneider, y mucha atención. La Armada Nacional acaba de incautar un gigantesco cargamento de cocaína en el Caribe colombiano. Argemiro Pion está en Coveñas y nos amplía esta noticia. Adelante, Argemiro. Así es, Cata, mire, incautaron esto que estamos viendo aquí al fondo en la estación de guardacostas de Coveñas. 180 costales con 4.500 paquetes que según las autoridades en su interior tienen clorhidrato de cocaína para un total de 4.5 toneladas. Y este operativo se realizó en alta mar y la lancha que incautaron fue esa que estamos viendo allí al fondo, una lancha rápida con 4 motores fuera de borda. Nos encontramos precisamente con el almirante Carlos Oramas, es el comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Bueno, almirante, buenas tardes. Usted nos tiene más detalles de esta operación. Sí, Argemiro, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol. En nombre de toda la Armada Nacional, informarles que el día de hoy nuevamente estamos comunicando un resultado exitoso de una operación de interdicción marítima que se consolidó en la noche de ayer a 80 millas náuticas del Golfo de Morrosquillo, en donde las unidades de reacción rápida de nuestro cuerpo de guardacostas del Caribe interdicta una embarcación tipo Go Fast que era tripulada por 5 personas, las cuales se identificaron con ciudadanía colombiana y estaban transportando 180 costales que en su interior sumaron 4.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este resultado se suma al resultado que fue informado el día de ayer, en donde teníamos otra interdicción marítima que arrojó 2.6 toneladas de clorhidrato de cocaína, sumando en menos de 5 días 2 operaciones de interdicción, 7.1 toneladas de clorhidrato de cocaína. Muchas gracias, almirante. Bueno, nos dicen que las 5 personas capturadas ya están siendo presentadas ante un juez de control de garantías. Según la investigación, esta droga iba hacia Honduras y, de acuerdo con la información que nos entrega la Armada Nacional, pertenecía al Clan del Golfo. Argemiro, gracias. Y preste atención porque la saliente directora del DAPRE acaba de hacer una grave denuncia sobre su seguridad personal. Luis Eduardo Maldonado, ¿de qué se trata?
Pues ha dicho que tiene miedo por su vida, que tiene miedo por la vida de sus padres y temor por lo que pueda pasar con la vida de su hijo. Acaba de presentar 3 videos que fueron grabados el viernes 21 de noviembre a las 2:05 de la mañana de 5 individuos, 5 civiles, que ingresan a la residencia de sus padres. 2 lo hacen a través de una ventana. Estas 2 personas posteriormente bajan, abren la puerta para que los demás civiles puedan ingresar. Dice Angie Rodríguez que destruyeron internamente el apartamento, que no sabe exactamente qué estaban buscando, pero presume que tiene que ser información con el trabajo que adelantaba en la presidencia de la República. Pero hay un hecho que ella destaca y es lo que se llevaron. Objetos de valor, económicamente no representan mayor valor, pero sentimentalmente y de seguridad tienen una alta preocupación para Angie Rodríguez. Hubo un hecho que me preocupa. Lo único que se llevaron fueron las monedas de 2 alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo. Hoy, lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país. La directora saliente del DAPRE, Angie Rodríguez, le acaba de pedir a la Fiscalía que asuma de inmediato la investigación. Ya lo ha denunciado, pero le dice al ministro de la Defensa y a los organismos de protección del país que garanticen su seguridad, que le mantengan el esquema de protección para ella y que, por supuesto, garanticen la seguridad, la tranquilidad y la vida de sus padres y de su hijo, que ha dicho tiene que sacarle en los próximos días del país. Gracias, Luis Eduardo. Y en otros temas, en plena temporada navideña, miles de familias ya empiezan a armar sus pesebres. Pero como cada año, las autoridades ambientales lanzan una advertencia contundente: no usar musgo, porque es tan importante evitarlo. Aquí les explicamos. En todas las esquinas ya se siente la Navidad. Luces encendidas, villancicos y familias buscando las figuras del pesebre. Pero lo que para muchos es un adorno, el musgo para simular pasto, para la naturaleza significa un daño silencioso pero radical. Algunos comerciantes aseguran que todavía reciben musgo de proveedores y cuentan que cientos de personas vienen a comprarlo para sus pesebres. Este sí es de verdad. Sí, pero eso los traen los proveedores, o sea, ellos los importan. ¿Y la gente todavía compra este musgo de verdad? Sí, claro. ¿Viene mucha gente a pedirte musgo natural? Bastante. Es de uno de los productos que más piden como natural. ¿Qué alternativas estás vendiendo más amigables? Artificial, totalmente importado o si no ya disecado. El musgo no es solo una planta bonita, es clave para retener el agua, proteger el suelo y ayudar a que los bosques se regeneren. Cuando se arranca, se afecta el equilibrio del ecosistema y aumenta el riesgo de incendios, erosión y pérdida de especies. Por eso, sacarlo del bosque implica sanciones millonarias. Puede acarrear millonarias multas y penas de 60 a 135 meses en prisión. ¿Cuáles son entonces las alternativas que usted tiene para que sus pesebres luzcan realistas? Esto dicen los vendedores. Se vende acerrín, piedras, todo esto que tenemos acá en el momento, papel de pesebre. Vendemos musgo de fibra de coco, que ese sí es natural. Ese sí lo vendemos acá bastante. Y para promover esa tradición sin dañar la naturaleza, la CAR abrió en Bogotá su concurso de pesebres sostenibles. Una iniciativa que promueve la creación de pesebres elaborados con materiales reciclados, reutilizados o de bajo impacto ambiental. La participación se realiza registrando el pesebre en un video, enviando las fotografías en el formulario creado para tal fin. Los premios incluyen parques infantiles, sistemas de recolección de aguas lluvias, huertas comunitarias, kits de sostenibilidad, entre otros. Una de las organizaciones que ya está concursando cuenta sus experiencias. Estamos reutilizando las canastas de los huevos y ya con algunas madres de familia de nuestra urbanización tomaron la idea viendo en videos. En el concurso pueden participar familias, juntas de acción comunal y organizaciones del territorio. Las inscripciones son hasta el 12 de diciembre. 3 de la tarde, 22 minutos, y en los pasillos donde la enfermedad pesa y el silencio duele, una artista formadora convierte cada nota en alivio. Con su música está abrazando, acompañando y devolviendo la esperanza a miles de niños que están hospitalizados. Una historia donde el arte no solo suena,
sino que también sana. Yo soy Luz Andrea Sánchez y esta es mi historia. Luz Andrea Sánchez es una de las 5 artistas formadoras del programa Centros Filarmónicos Hospitalarios, dedicado al acompañamiento musical de menores en 7 hospitales de la ciudad. Los Centros Filarmónicos Hospitalarios es un espacio incluyente que brinda atención y formación musical a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en condición de enfermedad y de hospitalización. Un espacio en el que la música se convierte en una herramienta de cuidado, de compañía y de esperanza. Durante 10 años de servicio, más de 5.000 niños se han beneficiado de este programa resiliente y transformador. Desde que se enteró de este proyecto dijo, yo quiero estar ahí, y ha sido a punta de eso, de compromiso por el trabajo que hace con los chicos. Ha sido muy buena profe y ella también como que me ha dado motivos de estar acá en la Filarmónica. Me gusta tocar el violín. He aprendido mucho de disciplina, comprensión y en distintos ámbitos con el cual el día tras día quiero ser mejor. Luz, ¿cuál es su mayor recompensa en todo lo que hace? Han sido los conciertos grandes que hemos tenido, verlos portarse como los grandes artistas que son. Luego terminar una canción y dando la venia, eso es algo que llena el corazón siempre. Por llevar a través de la música un espacio de alegría en situaciones de enfermedad, Luz Andrea Sánchez es una colombiana que hace historia. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un resorte humano, dispuesto a llevar la danza a un nivel superior, con pasión y precisión en un mismo envase. Su nombre, Sara. Cuando Sara Silver se transforma, hasta su mascota debe darle espacio. Esta bailarina y modelo profesional de Los Ángeles, Estados Unidos, es lo que las abuelas llamarían un resorte humano. Vive de su pasión, la danza, la misma que le ha permitido romper sus propios límites e inspirar a nuevas generaciones. Lo hace con una técnica excepcional que la lleva a ejecutar movimientos de gran exigencia con una precisión envidiable. Cada puesta en escena es un momento viral en el que capitaliza millones de reproducciones en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Con una comunidad cercana al 1 millón de seguidores en las redes sociales, Sara Silver hace ver el baile como lo que es, una poesía con brazos y piernas, un lenguaje que no fallará cuando falten las palabras. El creador digital Hepnik quiso grabar un momento memorable con su esposa y el deseo se le cumplió. No solo quedó para la posteridad en las redes sociales, sino para entender el por qué estaban hechos el uno para el otro. Y para los que se preguntan cómo están ellos tras la caída, tranquilos, vivieron y sonrieron para contarlo. Y faltan 22 días para el mejor día del año. Bueno, al menos eso cree Josh VFX, quien regresa con sus vacas bailarinas cada vez más sofisticadas. Inspirado en la Navidad, este creador de contenido sabe cómo alegrarnos la vida con una historia cargada de ritmo y con el más puro espíritu decembrino. Y con el flow de esas señoritas, la invitación es a seguir conectadísimos con las mejores historias en esta, su casa, Noticias Caracol. Cata y Aleja, les dejo la tarea, hay que hacer coreografía navideña de inmediato, antes de que llegue Ignacio. Bonita tarde para todos. Ya no damos para la coreografía. Usted no. Ignacio no se lo permite todavía.